a transmitir que también... Bueno. Vamos a resolver esa duda. Voy a poner compartir pantalla. ¿Lo tenés a mano, Flavia, para dictarme? A ver, ejercicio 7 de Chami. ¿Estás ahí, Flavia? Sí, es que me había cerrado el micrófono, me había olvidado. No hay problema. Raíz cuadrada completa, grande. Sí. Vale. Sí. En el numerador era raíz de x más 1. Y en el denominador 1 menos raíz de x. Bien. Bueno. Quiero ver si hay alguien en sala de espera y si no... Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que restringir acá? Tenemos como varias cosas. Lo principal de todo esto es que es una raíz. Por ende, todo lo de adentro de la raíz, ¿sí?, tiene que ser positivo. O sea que todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. Esa sería como la primera condición. Entonces sería que raíz de x más 1 sobre 1 menos raíz de x, todo esto sea mayor o igual a 0, ¿sí? Porque puede ser 0. La segunda condición que tenemos es que el denominador, lo del denominador, sea distinto a 0, ¿sí? Entonces tenemos que tener 1 menos raíz de x sea distinto de 0. Y a su vez, distinto. Y la tercera condición es que raíz de x sea mayor o igual a 0. Nosotros vamos a tener que hacer después la unión y las uniones y las intersecciones correspondientes. Para saber si es unión o intersección correspondiente, tenemos que ver qué cosas tienen que ser y qué cosas tienen que ser o, ¿sí? Por ejemplo, que esto sea mayor o igual a 0, se tiene que dar al mismo tiempo de que esto sea distinto de 0, ¿sí? Entonces sería y. Recuerden que si es y, es así. Y. A ver, para. Este y este, sí, y. Y a su vez esto también tiene que ser al mismo tiempo, ¿sí? Porque no es en el caso en el que nosotros tenemos una o la otra, sino se tienen que dar los dos al mismo tiempo. Para que esto sea mayor o igual a 0, directamente, ¿yo qué hago? Voy restringiendo de lo más chico a lo más grande, ¿sí? Voy a decir que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. En realidad no sería la raíz, sino sería que el x sea mayor o igual a 0. Entonces directamente x mayor o igual a 0 nos va a dar un intervalo. No lo voy a copiar acá porque no se va a ver. Entonces, por la tercera condición, yo voy a tener que son todos los ejes positivos incluidos el 0. ¿Sí? Entonces va a ser con un corchete. Después, por la segunda condición, yo voy a tener que 1 menos raíz de x sea distinto de 0. Ese 1 pasa para el otro lado como negativo. Ese 1 pasa para el otro lado como... O puedo pasar la raíz o puedo pasar el 1. Voy a pasar la raíz como está en negativa y lo voy a pasar para este lado para que esté positivo.
y el 1 me queda positivo. Esa raíz pasa para el otro lado como cuadrado, ¿sí? Y cualquier número que esté elevado al cuadrado da positivo, ¿sí? Recordemos que esto tenía que ser distinto de 0. Por lo tanto, va a tener que ser distinto de 1. Si yo esto lo pongo en un eje, en un eje, vamos a poner el anterior para ver dónde se intersectan, o sea, que se ven los dos al mismo tiempo. Acá en 1, ¿sí? Va a haber un hueco. ¿Por qué? Porque el 1 no me lo puede incluir. Si yo hago la intersección entre la condición 3 y la condición 2, van a ser los mayores o iguales a 0 menos el 1, porque el 1 no me lo incluye. ¿Sí? Perdón, voy a agregar... Hola Nagu, hola a todos los que entraron último. Lo voy a poner a Nagu de hospedador. Hola Sofi. ¿Cómo andan? Lo pongo de hospedador, así también me ayudas Nagu a agregar a la gente. Bien. ¿Quedó claro hasta ahora la intersección entre estas dos condiciones? Sí, hasta ahí llegó. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Bueno. Voy a limpiar un poquito esto y vamos a ir poniendo lo que tenemos hasta ahora. Así puedo borrar lo otro. Entonces vamos a tener que de la condición 2 y de la condición 3 van a ser... A mí siempre, por ejemplo, estos ejercicios se me hace más sencillo marcarlos como intervalo. Después lo paso, ¿sí? Mejor dicho, marcarlo gráficamente. Después yo lo paso a intervalo, pero es como para visualmente verlo mejor. Y el 1 no me lo va a incluir, voy a poner con otro color. El 1 no me lo incluye. Bien, voy a borrar todo esto, todo lo anterior menos la condición 1. Recuerden que siempre arrancamos por la condición, bueno, se puede hacer de las dos formas, pero a veces conviene arrancar por la condición más chica, por decirlo, que en este caso era la de la condición 3, como para... no tendría que haber borrado todo esto porque no van a quedar las anotaciones. A ver. No se puede volver atrás. Bueno. Después le agrego al PDF. ¿Pudieron ver los PDFs de las clases pasadas? Que los mandaron los chicos a los grupos. Bueno. Ahora tenemos que ver esta condición, ¿sí? Que se intersecte con la 2 y con la 3. Habíamos dicho que para que algo sea mayor o igual a 0 teníamos dos opciones. ¿Sí? Una, la opción A, sería que el numerador sea mayor o igual a 0 y el denominador también. Recuerden que no puede ser 0, ¿sí? El denominador. Entonces tiene que ser solamente mayor a 0. Que esto quiere decir que los dos son positivos. Y la condición 2, la condición B, es que sean los dos negativos. Mayor o igual a 0, perdón, menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Y 1 menos raíz de x menor a 0. ¿Entienden por qué no le pongo igual a 0? Nagu, ¿vas aceptando los que entran? Porfa. Sí, en eso estaba. Dale. ¿Entienden por qué a esta condición no le pongo el igual a 0? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, porque recuerden que el denominador no puede ser igual. Bien. Sí, ahí me fue donde me confundí yo. Claro, eso es como lo más importante de todo. Y bueno, y después de acá nosotros lo que vamos a hacer va a ser los intervalos de cada uno.
¿sí? Vamos haciendo los intervalos de cada uno, de la opción A. Vamos a decir que raíz de x sea mayor o igual a menos 1, ¿sí? Y por ende vamos a decir que x sea mayor o igual a menos 1 al cuadrado, por ende que x sea mayor o igual a 1. Y a su vez, y, recuerden que estas son o, se lo pone así. Es una o la otra, no las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo es de esta forma. Tiene que dar numerador y denominador al mismo tiempo, o el otro numerador con el otro denominador. 1 menos raíz de x mayor a 0. Fíjense acá que hay una cosa. Cuando yo paso para el otro lado mi x, y esa x tiene signo negativo, me va a cambiar el signo este que yo tengo de mayor. Por ende, acá decía que esto era mayor a 0, yo voy a pasar la x para el otro lado como positiva, pero me va a cambiar este signo, ¿sí? Se invierte, fíjense que es distinto. Siempre que yo tengo menos x menor a algo, por ejemplo, y tengo que pasar esa x, lo que voy a hacer es a esa x, la voy a pasar como positiva, pero se me cambia el signo. Ojo con eso porque eso también trae muchos errores. Bueno, y ahí nos queda 1 al cuadrado menor a x, 1 al cuadrado es 1, nos queda x menor a 1. Todos los x mayores a 1. Vamos a graficar en el eje de coordenadas, en el eje. Y tenemos, como la primera condición, son los x mayor o igual a 1. O sea, mayor o igual a 1 es de 1 los mayores. Me lo incluye, o sea que va con corchete. Y después te dice que son los x mayores a 1. O sea que me lo incluye. La intersección entre ambos va a ser de 1, pero con paréntesis, porque fíjense que si bien este te incluye a 1, este no. Con lo cual, la intersección no lo va a incluir a 1. De 1 a más infinito. ¿Sí? Esta sería como la primera condición. Y después la tenemos que unir con la segunda condición, que bueno, es lo mismo, nada más que nos va a dar un intervalo diferente porque los signos son distintos, ¿sí? Una vez que yo tengo la unión de esas dos condiciones de la A y de la B, las voy a intersectar con la condición 2 y 3. Y recién ahí voy a poder tener mi dominio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, te entiendo. Bueno. Intentá terminarlo, Flavia, y cualquier cosa me avisas y lo vemos, ¿sí? Gracias. Pues sí, me había confundido en los signos, me parece. Claro, a veces estos tienen como maña en ese sentido, con la cuestión de los signos. Gracias. Bueno, de nada. ¿Cómo van esto? ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Cómo van con la preparación para el ingreso? ¿Van bien? Yo en mate bien, en física ni cero absoluto. ¿Ya les dieron todo el material de física y demás? Sí, están con las clases, están dando las clases de cursillo oficial. Ah, buenísimo. La voy viendo, pero no entiendo nada. Bueno, nosotros vamos a arrancar a dar clases seguramente. Creo que en el transcurso de esta semana les vamos a estar avisando qué día. Si no es el sábado a la tarde, es algún día a la nochecita. Mejor porque necesito ayuda. Sí, sí, porque no es tan difícil física, pero a veces necesitas que te den como una idea. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con la clase 7. ¿Se acuerdan que en la clase número 6 empezamos a ver la cuestión de funciones, sobre todo el dominio de la función, ¿sí? Que era qué valores podía tomar la función. Y ahora las vamos a ver un poco más en su integridad respecto a
cómo se grafican, cuáles son los puntos importantes y demás. Una de las cosas que yo les había dicho la semana pasada era que ya no usábamos la tablita, la famosa tablita de X, Y, y le dábamos valores a X y obteníamos los valores de Y cuando lo reemplazábamos. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con las funciones y con sus puntos característicos. Yo les voy mostrando cómo se sacan esos puntos característicos y se supone que con esos puntos ya no necesitan hacer la tabla y es mucho más rápido a la hora de graficar. ¿Sí? Además, cuando nosotros trabajamos, vamos a trabajar como ingenieros, existen un montón de software que te grafican. Entonces, ustedes lo que tienen que fundamentalmente saber es reconocer cómo se grafican esas funciones y cuáles son esos puntos importantes, ¿sí? No tanto la precisión, porque después la precisión nos las va a dar un software. Entonces, con la primera función que vamos a arrancar, que es la más básica de todas, es la función lineal. Las funciones lineales son las conocidas rectas que nosotros vemos cuando trabajamos con funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las funciones se podían expresar como f de x es igual a y esa y va a ser igual a una función? ¿Cuál es la representación de la función lineal? Y es igual a mx más b. Fíjense que la función lineal tiene grado 1. Es como si yo tuviera la x elevado a la 1, ¿sí? Recuerden que cuando no le poníamos nada era porque estaba elevado a la 1. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a identificar cuáles son las cosas que me indican esta función. Ese valor, m va a ser un valor, un número, ¿sí? M va a ser un número real, que puede ser fracción, decimal, positivo, negativo, entero, ¿sí? Cualquier número real. Y que se lo denomina pendiente. Es la pendiente de la recta. ¿Qué me va a indicar la pendiente? En pocas palabras, ¿cuánto está inclinada la recta? ¿Sí? ¿Cómo se inclina esa recta? La pendiente puede ser, m puede ser mayor a 0, o sea, positiva. Y cuando la representamos en los ejes, va a tener esta forma, ¿sí? Va a crecer. Ese eje es muy básico, ¿eh? Nunca dibujen los ejes así. Va con regla, va con flechas. ¿Cuál es el X? ¿Cuál es el Y? ¿Sí? Después puede ser que nosotros tengamos m menor a 0, o sea, una pendiente negativa. No importa si sea fracción o decimal, pero es negativa. Entonces, mi recta va a ser una recta decreciente. Desde aquí le podemos poner creciente. Y esta va a ser decreciente. Y va a tener esta forma, ¿sí? Va a bajar. Después, otro punto importante que nos da la recta, otro valor importante, es el b. El b es la ordenada al origen. También puede ser positivo, negativo, fracción. ¿Sí? Es muy importante la ordenada al origen porque nos da otro punto de la recta. Puede ser que exista o que no exista, ¿sí? Puede ser que yo tenga una función en la que tengo y es igual a mx, en donde mi b va a ser igual a 0, ¿sí? Mi ordenada al origen es 0, porque no está. Lo que tenemos que tener en cuenta, para que no se mareen, es que muchas veces a m le llaman a, y a b le llaman b, o le llaman c, o le llaman d, no importa. Lo importante es que ustedes reconozcan que el valor que acompaña a la x es la pendiente. Y el valor que está solito, o que no está en estos casos, es la ordenada al origen. Ya vamos a ver por qué a veces está y por qué a veces no. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Yo voy a copiar de vuelta acá. Es igual a mx más b. ¿Cómo
yo sé cuáles son los valores o cuántos puntos tengo que tener de mi recta para poder graficar. Fíjense, una recta se caracteriza por la unión de dos puntos. Yo tengo un punto acá, que le voy a llamar A, un punto acá que le voy a llamar B, no es este B, ¿no? Es un B cualquiera. Y si yo uno estos dos puntos, a ver si lo puedo unir lo más lindo posible. Bueno, me quedo por cualquier lado. Era obvio que tendría que haber hecho primero la recta y después los puntos. Si yo uno, como corresponde, estos dos puntos, ¿sí? Me dan una recta, me dan una I que va a tener una pendiente MX, ya vamos a ver cómo se saca, y un B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con dos puntos ya la puedo graficar. Además las rectas son infinitas, ¿sí? Entonces esta va a continuar infinitamente hacia abajo y esta va a continuar infinitamente hacia arriba. Pero solamente con tener dos puntos de esa ecuación o de esa función, yo ya la voy a poder graficar. O sea que cuando nosotros vayamos a graficar, directamente tenemos que intentar conseguir esos dos puntos. Ahora, ¿cómo se obtienen esos dos puntos? El primer punto, nosotros lo vamos a sacar como ordenada del origen, ¿sí? Entonces, si yo tengo los ejes, a ver si puedo graficar recto. Ay, ¿qué me está pasando? Porque toco un botoncito del lápiz y me borra. Vamos a ver, vamos de vuelta. Así. Y ahora. Bueno, espero que me sepan entender mi imposibilidad de dibujar recto. Bueno, se supone que eso está recto, chicos. Les pido disculpas. En el pizarrón les juro que me salía más derecho. Bueno, ¿qué sucede ahora? Nosotros de cualquier ecuación van a estar dos puntos. La B es la ordenada al origen. Y, para aclarar acá, vamos a decir que es el valor en I que toca mi función. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la ecuación I es igual, no le vamos a dar valor todavía a M, mx más 3 es mi ordenada al origen, entonces va a decir que va a tocar a mi recta en 3. O sea que yo ya voy a saber que tengo un punto acá. ¿Sí? La ordenada del origen va a ser el corte en I. ¿Bien? ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿O hay alguno que se haya perdido? ¿Alguna? No, estoy bien. Estamos bien. Bueno, ahora, ¿cómo identificamos el otro punto? Yo ya sé que tengo este punto. Bueno, voy a tener infinitas rectas que pueden ir por así, pueden ir así, pueden ir así. Bueno, otro de los puntos los podemos sacar a través de su pendiente, ¿sí? Pero si no, yo sé que mi recta en algún punto va a tocar al eje X, ¿sí? Entonces, puede tocar a mi eje X acá, acá, ¿sí? En cualquier valor, si yo lo uno me va a dar una recta, ¿sí? Puede tocar acá, en cualquier lado. También puede tocar acá, ¿sí? En cero. Entonces, para sacar el otro punto, este sería como el primer punto. Y para sacar el otro punto, yo lo que voy a hacer es averiguar mi corte en X. Mi corte en X va a ser que toda mi función valga 0. Vamos a ponerle un valor a la pendiente. Y es igual a 2x más 3. ¿Sí? Es completar esta pendiente con 2. Mi corte en X va a ser que yo
a mi función la haga 0, ¿sí? Fíjense que y vale 1, 2, 3, acá vale 0. En este punto vale 0, acá vale menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando mi función en y es 0, yo voy a tener mi valor de x. Entonces, hago que y sea 0. Nos queda 2x más 3. Despejo para allá, nos queda menos 3, que es igual a 2x. Despejo x. X es igual a menos 3 medios. ¿Bien? O sea, que mi función va a cortar al eje x en x igual a menos 3 medios. Menos 3 medios es 1,5, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo menos 1, menos 2, y menos 1,5 va a ser ese puntito. La vamos a marcar con esto. Va a ser ese puntito. Si uno estos dos valores, ¿sí? Si uno estos dos puntos, nunca pensé que iba a ser tan difícil explicar. Si uno de esos dos puntos, yo obtengo mi recta. ¿Cuál recta? Y igual a 2x más 3, ¿sí? Fíjense, con el corte en y, que es la ordenada al origen, y con un corte en x, o sea, haciendo que y sea igual a 0. Con esos dos puntos yo ya pude graficar. No tuve que hacer tabla, no tuve que reemplazar valores, no tuve que hacer más nada que ubicar esos dos puntos. ¿Cómo van? ¿Me siguieron? ¿Entendieron todo? Sí, sí. ¿Se entendió bien? Entonces, esta sería una forma de graficar sencillamente una función lineal. ¿Se entendió? Buenísimo. Ahora vamos a ver cuándo a mí me influyen otras funciones lineales también. Muchas veces nos dicen, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar dos rectas que sean paralelas, dos funciones que sean paralelas o dos funciones que sean perpendiculares entre sí. ¿Qué más les quería decir respecto a esto? Nada, a ustedes lo más probable es que les den una función y ustedes tengan que graficarla y sacar los cortes, ¿sí? Entonces, no se hace tablita. Si ustedes se sienten cómodos con hacer la tablita, con esta tablita, y van poniendo los valores, pónganlas, pero en el parcial no va la tablita, ¿sí? También puede suceder que nos pidan que busquemos una función paralela o perpendicular a la nuestra. Entonces, voy a agregar una hojita más. Me copia con todo. Bien. Entonces, si a mí me pide que yo, por ejemplo, yo tengo una recta, vamos a trabajar con la que estamos trabajando antes, 2x más 3, y me piden que saque la paralela de esa. Si yo tengo nuestra recta nos daba algo así, ¿sí? Si yo quiero sacar la paralela, puede ser una paralela que sea ahí, ahí. Pero fíjense qué característica tiene. Que nosotros vamos a tener los ejes coordenados, por ejemplo, acá. Y la característica que tiene mis paralelas es que la pendiente es la misma, ¿sí? Fíjense, por decir, el giro que va a tener esa
o la inclinación que va a tener la recta, la I1 va a ser igual a la inclinación de I2 y va a ser igual a la inclinación de I3. La diferencia que van a tener es que van a cortar en distintos puntos al eje X. Y también van a cortar en distintos puntos al eje Y, que es lo que más nos importa a nosotros. Corta acá en un punto, esta la cortaba en 3, ¿recuerdan? Y esta la va a cortar por acá, infinito. No sabemos, la va a cortar por algún lado. Entonces, nosotros vamos a saber que van a tener la misma pendiente y que van a tener una ordenada al origen distinta. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga que trabajar, si yo tengo la Y es igual a 2x más 3, sub y paralela va a tener la misma pendiente, 2x, más un valor que no voy a saber, que en este caso puede ser 6. ¿Sí? Yo voy a conocer que van a tener la misma pendiente, pero no voy a saber en qué punto corta. Para saber en qué punto corta, generalmente a ustedes les van a decir, buscar la ecuación de la recta paralela a esta, por ejemplo, que pasa por el punto, ejemplo, 3 menos 6. Recuerden que el primero siempre era la coordenada de X y la segunda de coordenada de Y. O sea que donde va a pasar por X va a ser 3 positivo y va a pasar por Y en 6 negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Una vez que ya descubrí que las pendientes son iguales, va a descubrir que puse que las pendientes son iguales por la condición de ser paralelas, tengo que reemplazar este punto en la función. Entonces, donde está I, voy a poner menos 6. Donde está X voy a poner 3. Y C es el valor que quiero averiguar, que es donde me corta al eje Y, mi ordenada al origen. Menos 6, 2 por 3 es 6, más C. Pasa para el otro lado, menos 6, menos 6. Bueno, casualmente dieron los 6. C es igual a menos 12. Con lo cual, mi función nueva, paralela, y que pase por este punto, va a cortar al eje Y en menos 12. Si la armamos, va a ser Y es igual a M, que es la pendiente, habíamos dicho que era 2, por ser paralela a la del enunciado, MX más un B. En este caso, un B o un C, ¿no? Vamos a poner C así. ¿Se entiende? Más C. Y en este caso, nuestro C es menos 2. ¿Qué sería? Menos 2. Y esta sería mi ecuación de la recta paralela a esta primera que pasa por este punto. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Esto es algo que a veces toman en los parciales, ¿sí? Ponen una ecuación y ustedes tienen que buscar la paralela que pase por determinado punto. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Anímense si tienen alguna duda. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo una función que es perpendicular a la otra? A nosotros nos pueden decir, bueno, hallar la ecuación paralela a esta, o nos pueden decir hallar la ecuación perpendicular a esta. Vamos a agregar otro ojito más. Pensé que me iba a llevar menos espacio. Bueno. Ahora nos puede decir a nosotros que necesita una ecuación que sea perpendicular a la que teníamos. Y es igual a 2x más 3. Y yo necesito hallarla perpendicular.
La característica que tiene la perpendicular respecto de la pendiente es que la pendiente de la 1, siendo esta la 1, va a ser igual a menos 1 sobre, no, al revés. O sea, es lo mismo, pero habría que despejar, así que se los voy a poner directamente sin despejar. La pendiente de la perpendicular va a ser menos 1 sobre la pendiente de 1, ¿sí? Siendo esta la pendiente de 1. Entonces nos va a decir, bueno, hay en la ecuación perpendicular, hay uno que pase por el punto 3, 5. Tengo que obtener primero, yo voy a tener la hiperpendicular, que me va a ser igual a m perpendicular, x más c. M perpendicular la puedo obtener con esta formulita. Menos 1 sobre M1. Y M1 dijimos que era 2. Entonces la pendiente perpendicular va a ser menos 1 medio. Y la reemplazo allá. Menos 1 medio de x más c sería la función de la hiperpendicular. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez me falta otra vez me falta c, pero tengo el punto. Entonces directamente lo que hago es reemplazar, como hicimos antes. Este es el valor de x, este es el valor de y. Entonces, reemplazo. 5 es igual a menos 1 medio por 3 más c. Acá nos quedaría menos 3 medios y pasa para el otro lado como más 3 medios. Es igual a c. Y esto nos dice que c es igual a... Ya tengo calculadora. Sería 15... 13 medios. ¿Terminó acá mi ejercicio? No, yo tengo que armar la ecuación porque a nosotros lo que nos pide es la ecuación de la recta, no nos pide la ordenada del origen y la pendiente, nos pide la ecuación de la recta. Entonces tengo que armar. Y es igual a m perpendicular, que habíamos dicho que era menos 1 medio, de x, más un c, que en este caso es 13 medios. ¿Bien? Y acá tengo la ecuación de la recta perpendicular a y 1. ¿Bien? El procedimiento es lo mismo que la otra, solamente que es un poco más complejo, un poco, entre comillas, más complejo, sacar la perpendicular, ¿sí? La No pendiente. entiendo. Sí. ¿Dónde viene M, el punto M? ¿De dónde lo sacaste? El M es, primero que siempre habíamos visto que el M es el valor que acompaña a X, ¿sí? Pero en el caso de las ecuaciones, de las funciones perpendiculares entre sí, la pendiente se basa en esta fórmula, que me va a decir que la pendiente de 1 va a ser inversa, ¿sí? En este caso se pone menos 1 porque esto sería como 2 sobre 1, ¿sí? Es la inversa, o sea que sería 1 medio, y de signo contrario, menos 1 medio. Entonces yo el M1 lo voy a buscar de acá, fíjate que acá me da M1, que es la original, y lo voy a reemplazar. Ese M1 lo reemplazo acá por 2, y nos termina quedando menos 1 medio. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Estos háganlos porque a veces parecen un poco sencillos y después cuando los hacen terminan teniendo más problemas a veces con la función lineal que con las más difíciles, o sea, con las que parecieran más difíciles. Es un reemplazo, pero tienen que ir haciéndolo paso por paso. De todas formas, yo esto se los voy a mandar y también queda la clase grabada para que lo repasen paso por paso. ¿Sí? No tiene mucha ciencia, pero es, a veces resulta más complejo que las cuadráticas o las polinómicas.
Bueno, ¿el resto entendió? Sí. Sí, bien. Bueno, esto sería todo lo de función lineal. No tiene mucho más que esto. O sea, no tiene más que esto, mejor dicho. ¿Y nos pueden dar una función que sea perpendicular y tenga solo un punto? Es decir, perpendicular a X, al eje X. Perpendicular al eje X, o sea, que te diga, la función es perpendicular al eje X y pasa por tal punto. Claro, Sí, no sé si nos pueden dar. sí, puede ser. Miren, a ver si, creo que con esos datos ya nos alcanza. Sí, pero siempre te dan los dos, o sea, te dan el punto X y en los exámenes. Va, en los exámenes que he visto siempre te dan 2 puntos. Sí, igual, por ejemplo, si nos piden, no me acuerdo, no escuché, no me fijé quién hablaba, pero por ejemplo, que nos pida que sea perpendicular al eje X y que pase por un punto. ¿Qué punto querés? ¿Quién propuso? No vi quién propuso. Yo lo 3. ¿Qué punto te gustaría? El que quieras. 3. 3. Bueno, tiene que ser un punto de X y de Y, ¿sí? Ah, bien. O sea que puede ser... En realidad, mira. Yo tengo el eje X y tengo el eje Y. Si es perpendicular al eje Y, va a tener esta forma. Perdón, al eje X va a tener esta forma. ¿Qué habíamos dicho en este tipo de funciones? Yo tengo un valor de X e infinitos de Y. Tengo millones de Y. Tengo muchos de Y. Fíjate, para cada uno de para el mismo de X. En este caso esto no es función, ¿sí? Distinto sería si es perpendicular al eje Y. Si yo tengo esta función que es perpendicular al eje Y, es un valor de Y y un montón de X. En este caso sí se puede. Y esta función va a ser constante. Generalmente es Y es igual a 3. No importa lo que valga X, siempre va a ser 3. Pero esta no sería función. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, ya me acuerdo. Genial. Buenísimo. Entonces vamos a ponerle no es función. Bien. Si estamos todos bien, continuamos con función cuadrática. Díganme ustedes. Sí, continúa. Bueno, la función cuadrática tiene la característica, también tiene una función genérica, como la de mx más b en la lineal. La función cuadrática tiene la característica de tener un ax al cuadrado más bx más c. Fíjense que esto nosotros lo vimos un montón ya en polinomios, este tipo de función. Es una función de grado 2 que tiene los coeficientes, ¿sí? Que acompañan a x, y tiene un término independiente, que en este caso continúa siendo el término que llamamos ordenada al origen, o sea, donde me corta el eje x. Perdón, al eje y. Lo más importante de todo esto es que este término puede no existir y el término independiente sí, pero para que sea cuadrática, por supuesto que tiene que ser elevado al cuadrado, ¿sí? Si no está elevado al cuadrado a la x, es una función lineal. Entonces, como que la característica principal es que tiene que haber una x al cuadrado. En este caso, una función cuadrática necesita, como mínimo, 3 puntos.
para que yo la pueda dibujar. Tampoco hacemos tabla en este caso. Yo puedo tener más de 3 puntos, ¿sí? Pero por lo menos tengo que conseguir 3 para poder dibujar. Porque fíjense que yo voy a tener una función de este estilo, unos ejes que van a ser así, y una función que no importa para dónde vaya, la vamos a ver, pero tiene que tener 3 puntos. Yo voy a necesitar un punto en este caso que me corte acá, cuáles son los puntos que me cortan acá, y cuál es el punto que corta acá. ¿Sí? Pero también voy a tener que saber cuál es el punto, el vértice, el punto más bajo de esta función, o el punto más bajo. Características. Lo principal que tenemos que saber para comenzar a dibujarla es saber si la función cuadrática es positiva o negativa. ¿De dónde me fijo eso? De la. Si la es mayor a 0, la función va a tener esta forma. O sea, va a ser positiva y va a ser una carita contenta, sonriendo, ¿sí? Es positiva. Si A es menor a 0, va a ser negativa y es una cara triste. Quiere decir que las ramas van a ir para arriba o las ramas van a ir para abajo. Otra de las cosas que necesitamos nosotros para obtener esos 3 puntos van a ser, el primer punto va a ser, los primeros 2 puntos van a ser las raíces. También vamos a tener el vértice. ¿Sí? Estos son como los más importantes. Y después, el otro punto que podemos sacar, o que podemos marcar para graficarlo con un poco más de precisión, es la ordenada del origen. Que este punto no se averigua, ¿sí? La ordenada del origen, recuerden que lo sacamos de acá, de C. Ahora, ¿cómo se sacan las raíces y cómo se saca el vértice? Nosotros tenemos, la función cuadrática ya la conocemos, ¿sí? La venimos trabajando hace un montón. ¿Cómo se sacaban las raíces de una función cuadrática? A ver, ¿quién se acuerda? No se factorizaba y se obtenían las raíces. Bueno, yo por ejemplo uso la función en ¿cómo han de ser? O sea, menos b más menos, raíz. Claro, es Bhaskara, exactamente. Se hace con Bhaskara. Y también se puede hacer por Ruffini, si quieren. Pero bueno, podemos usar Bhaskara, que es lo más fácil. Entonces, nosotros vamos a sacar las raíces, que se hace con Bhaskara o con Ruffini, y esas raíces me van a indicar dónde la función se hace 0, ¿sí? Eso ya lo sabíamos. Ahora, en términos gráficos, va a ser donde corta al eje X, donde la función corta al eje X. Esto puede ser que la función corte en un punto. Recuerden que nosotros podemos tener una raíz doble, o sea, recuerdan que era cuando nos daban las raíces lo mismo, nos daban por ejemplo los 2, 3. Puedo tener 2 raíces, o puedo no tener raíz, en realidad que no sería no tener raíz, sino que no sean reales. Y vamos a ver gráficamente cuándo se dan estas cosas. Entonces yo, por ejemplo, tengo el primer caso. Voy a poner A, B, C. El primer caso A, cuando tengo una raíz doble. Mi función va a tener esta forma. Quiere decir que me va a tocar al eje X en un solo punto. Entonces mi función va a tener esta forma. ¿Sí? Puedo ir para abajo también. Puede estar acá, puede estar más allá, puede estar más allá. Pero el eje X me lo va a tocar una sola vez. Y va a tener la particularidad que va a coincidir con el vértice, ¿sí? En este caso coincide con el vértice.
¿Cuál es el vértice? El vértice es el punto más alto o el punto más bajo de mi función. Es donde las ramas cambian de sentido, ¿sí? Acaba bajando, toca el vértice y empieza a subir. O puede darse al revés, ¿sí? Estas ramas tienen que ser simétricas. A mí no me estarían quedando ahora por cómo estoy dibujando, pero son simétricas, son iguales. Entonces, fíjense, el vértice, una rama viene subiendo y comienza a bajar. Esta parte sería creciente y esta parte sería decreciente. Y acá sería decreciente, creciente. Y fíjense que coincide con el vértice porque es el punto más alto, en este caso, de la función, y acá es el punto más bajo. Por supuesto que puede cortar al eje Y, ¿sí? Generalmente corta el eje Y. Este sería el primer caso. El segundo caso, cuando tengo dos raíces, este es el más común. Que es cuando mi función corta dos veces al eje X. Entonces se puede dar este caso. Recuerden que siempre es simétrica respecto al vértice. Entonces, puedo hacer esta la función y me corta acá una vez y acá otra vez. Yo voy a tener un X1 y aquí voy a tener un X2. ¿Sí? Me corta dos veces. Siempre va a ser simétrica respecto al vértice. A mí acá, bueno, tampoco me quedó, pero es simétrica respecto al vértice. Se los aclaro para que cuando la dibujen lo puedan hacer bien. Y el caso C es cuando no tiene raíces reales, por ende no corta X, que es, por ejemplo, cuando yo tengo la función de esta forma, ¿no? ¿Qué hace esto? No llega hasta ahí y no llega hasta ahí. ¿Sí? Continúa para abajo, pero nunca llega a tocar el eje de la C, ¿sí? No corta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me siguieron? Sí, sí. ¿Alguien se perdió? ¿No? Bien, perfecto. Esto sería para obtener, no, el vértice no, perdón, las raíces. Esto es para obtener o saber cómo se sacan las raíces. No hace falta puntualizar en cómo, porque Bhaskara y Ruffini ya lo ven. Entonces, los dos valores que me tire Bhaskara o Ruffini van a ser los dos, o el único valor que me tire, van a ser los valores en donde va a cortar el eje X. O sea que yo ya tendría un punto, ¿sí? En estos casos, o dos puntos en estos casos. En estos casos no suelen aparecer en el tipo de cuadráticas que les van a dar ustedes, porque lo que buscan es que la puedan graficar con las raíces. Así que quédense tranquilos por eso. Bueno, ahora, ¿cómo hago para sacar el vértice? Acá ya arranca otro tema. Bien, ¿cómo hago para sacar el vértice? ¿Sí? Hay una formulita ¿qué sucede? Nosotros ya al sacar las raíces tenemos dos puntos, pero nos falta hasta dónde llega. Porque está buenísimo, yo tengo los ejes cartesianos, tengo mis dos puntos que me hacen que son mis raíces, mi X1, mi X2, o al revés, es lo mismo. Yo sé que por ejemplo, que mi función es positiva, o sea que va a tener las ramas para arriba, pero no sé hasta dónde llega, no sé si esto hace así, o si esto hace así, o si sigue para más abajo. ¿Sí? No sé en qué punto me va a cortar ahí, cuál va a ser mi vértice. Entonces, el vértice es un punto, ¿sí? Tiene un X del vértice y un Y del vértice. No es una sola coordenada, ¿sí? Está formada por la coordenada X y por la coordenada Y.
El x del vértice se saca con fórmula, que es menos b sobre 2 por a. O sea, yo voy a agarrar mi función cuadrática y voy a ubicar cuál es mi a y cuál es mi b. Yo ahora les voy a mostrar un ejercicio completo, ¿sí? Pero esto es solo para fórmula. Y el y del vértice es reemplazar el x del vértice en mi función. Entonces, si yo tengo que mi función es cuadrática, es x cuadrado, 3x cuadrado menos 7x más 2, voy a tener que hacer que y del vértice, perdón, que y del vértice va a ser igual a 3, x del vértice al cuadrado, menos 7, x del vértice más 2. Siendo el x del vértice un valor que lo obtuve antes, ¿sí? O sea, que lo primero que tengo que hacer es esto, y después esto. Bien, esperen que me voy a servir un mate porque estoy ahogada de controlar. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a verlo como un ejercicio práctico. Por ejemplo, yo voy a usar la función cuadrática que sea, espero que no me den raíces muy horribles, pero vamos a pensar 5x cuadrado más 3x menos 2. Lo primero que tengo que hacer es sacar las raíces. Fíjense que nosotros acá podemos identificar nuestra ordenada al origen, ¿sí? O sea que yo ya tengo un punto. La ordenada al origen que va a ser donde me va a cortar el eje de las y. Lo primero que tengo que hacer es sacar las raíces. No vamos a hacer Bhaskara, yo lo voy a hacer con calculadora para que yo sepamos cuál es. Pero ustedes sí deben hacerlo con Bhaskara, ¿sí? Bueno, la primera raíz nos da la x1 nos da 2 quintos, que es igual a 0,4, y la x2 nos da menos 1. Entonces yo obtuve acá mis raíces. Si vamos a la gráfica, siempre pónganle flechitas, cuál es el eje de la y y cuál es el eje de la C. Entonces voy a marcar esos dos puntos como puntos característicos. Uno va a ser menos 1, lo vamos a poner acá, así no nos queda tan chiquitita. Menos 1, acá sería 1, y 0,4, que sería el primer punto. 0,5 es acá, 0,4 un poquito más. Sería 2 quintos. Ahora tenemos que saber si va para arriba o para abajo. Fíjense, que como el 5 es positivo, las ramas van a ser de esta forma. Entonces yo ya voy a saber que está así, pero tengo que saber en dónde completa mi vértice. Hay dos formas de sacar el x del vértice. Como yo les dije con la formulita, el x del vértice, que va a ser menos b sobre 2 por a, que lo vamos a hacer, menos b, este sería mi b, y este sería mi a, menos b sería menos 3, sobre 2 por a sería 2 por 5, menos 3, menos 3 dividido 10, es menos 0,3. ¿Lo hice bien? Sí. La otra forma de sacar el x del vértice, ¿sí?, es estos dos valores
yo los voy a sumar, hago x1 más x2 dividido 2. Esta es otra forma de sacar el x del vértice. Entonces, ¿por qué? Porque el vértice siempre va a estar a la mitad de las dos raíces. Entonces, hago 0,4 más menos 1 sobre 2 y nos queda, arriba nos queda menos 0,6 dividido 2 nos da menos 0,3. ¿Sí? Fíjense que coinciden los dos, o sea que está bien hecho. O sea que en menos 0,3 va a estar mi x del vértice. Acá sería menos 0,5, menos 0,25, más o menos por acá. Pero yo tengo un x del vértice, yo sé que puedo ir todo por acá, pero no sé bien en qué punto está. Para eso, necesito saber el y del vértice. Dijimos que el y del vértice era reemplazar dentro de mi función el x del vértice. Entonces yo tengo 5 por x del vértice sería menos 0,3 al cuadrado más 3 por 0,3 menos 0,3 menos 2. ¿Cuánto nos da eso? 0,3 menos 0,3 al cuadrado por 5 más 3 por 0,3 por menos 0,3, perdón, menos 2. Eso nos da menos 2,45. Chequen que haya hecho bien la cuenta, por favor. Entonces acá teníamos menos 1, menos 2,45 sería aproximadamente acá. Ustedes lo tienen que trabajar, obviamente, súper a escala y en hoja cuadriculada. Y algo súper importante de aclarar es que si yo acá tomé cada 4 cuadraditos una unidad, en el eje de las X, en el eje de las Y tengo que tomar también cada 4 cuadraditos una unidad, ¿sí? Bueno, una vez que tengo el X del vértice y el Y del vértice, los uno, ¿sí? Uno los valores y voy a obtener mi gráfica. Fíjense, el otro dato que teníamos era al ordenar el origen menos 2. Nosotros dijimos que este era menos 2. Ahí esperen que voy a cerrar la ventana porque no sé si ustedes escuchan, pero hay un súper ruido. Ahí está. Más o menos. Entonces, también corta al eje Y en menos 2, o sea que este también sería un punto. ¿Cómo hago? 1. 1, este con este. Esto. Le pido mil disculpas, mi falta de precisión. Y este con aquel solamente tengo. ¿Sí? Y estas ramas van a ir para allá. Si nosotros la ponemos en el GeoGebra, nos queda exacto, ¿sí? Acá no me quedó perfecto por una cuestión de que no estoy, los ejes no están rectos y que no estoy trabajando a escala precisa. Pero ustedes cuando lo hagan, les va a quedar respecto del X del vértice, que sería este. Este es el X del vértice. Este es el Y del vértice. Y este obviamente es el vértice. ¿Sí? Acá tengo X1. No, perdón, este es X1 y este es X2. ¿Bien? Y esta es infinita. Siempre le tienen que tratar de dar una forma así como redondita a la parábola, en función cuadrática. ¿Sí? Tiene forma de parábola. No la hagan recta porque la recta es otro tipo de función. ¿Sí? Esta no. Esto sí, esta formita le van a dar. No les van a requerir que sean extremadamente precisos a la hora de dibujar, pero sí tienen que marcar los puntos característicos, que yo les marqué ahí con colores. El vértice, las raíces y la ordenada al origen. Así que le podemos poner ordenada al origen. ¿Bien? ¿Quedó claro en ese sentido la función cuadrática? Perfecto. ¿Bien? ¿A todos? Sí. ¿Todos lo entendieron bien? Bueno, me alegro.
Si tienen alguna duda, es el momento para preguntar. Sí, entendieron bien. Clarísimo, excelente. Me encanta que entiendan. Me encanta que les sirva. Bueno, puede suceder, ¿no? Que ustedes les den una gráfica, ¿sí? Directamente les dan la gráfica. Más bonita. Y ustedes tienen que determinar cuál es la función. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es como al revés de lo que estuvimos haciendo. Identifico cuáles son mis puntos característicos. Nosotros habíamos dicho que era el vértice con su x del vértice y su y del vértice. Después teníamos las raíces y teníamos también la ordenada al origen. Entonces, fíjense, acá yo voy a tener la ordenada al origen. ¿Qué pasa? En mi ax cuadrado más bx más c me va a dar c, ¿sí? Este va a ser el punto c. Me va a dar este valor. O sea que me va a faltar solamente averiguar a y b para armar mi función. Y tengo las raíces. Entonces yo puedo la primera vez reemplazarla acá y me va a dar a, y la segunda vez reemplazarla en la otra y me va a dar el valor de b. Entonces yo, como primera opción, hago que y va a ser igual a x1 al cuadrado más b x1 más el c que voy a tener. Que lo voy a tener por saber esto. Y en la otra opción hago y es igual a x2 al cuadrado más b x2 más c que lo voy a tener. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Esto va a ser igual a 0 directamente, no va a ser igual a y. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo los valores de las raíces, donde me hacen la función 0. Entonces, acá va a ser 0. Y despejando, voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo sabían resolver de la clase de ecuaciones. No creo que haya algo tan complejo como esto, pero no es tan complejo tampoco. Son cosas que ya forman parte del temario, pero como para que sepan que si aparece, son capaces de resolverlo, ¿sí? Y se los nombro así como medio al pasar porque está dentro del cuadernillo, pero nunca se enfocan en que ustedes hagan este tipo de ejercicios. Pero si aparece, no tiene una complejidad muy grande, solamente poder identificar esos puntos que generalmente se los van a dar, les van a decir, bueno, acá es 3, acá es 5, acá es 7, y van sacando, ¿sí? Y con esto ya terminaríamos lo que es función cuadrática. Fíjense que hasta a veces es incluso más fácil que la lineal porque ustedes en esta parte ya lo saben hacer y acá es reemplazar en esta formulita o en esta. Después ese valor que me da lo pongo reemplazando la x y me tira el valor de la y. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver el tema de las funciones polinómicas. Con respecto a este tema, figura en el cuadernillo, pero figura porque es un cuadernillo que se viene trabajando desde otras regionales, por lo que me dijeron. Pero a nosotros acá en Córdoba no nos toman funciones polinómicas. Yo lo que voy a hacer es nombrarles cómo funciona y algunas cosas características que tienen, pero en realidad no se preocupen porque no aparecen funciones mayores a grado 2. O sea, lo máximo que aparece es una función cuadrática. ¿Cómo identificamos a una función polinómica? Porque tiene un grado mayor a 2, ¿sí? Hasta grado 2 es cuadrática, después de grado 2 pasa a ser polinomio.
¿Cuáles son los pasos? Generalmente, por ejemplo, aparece una cosa así. X a la quinta, pues X menos Y. ¿Sí? Aparece una función de este estilo. ¿Qué característica tiene esto? Que la función polinómica va a depender de su grado, me va a determinar la cantidad máxima de raíces. O sea, la cantidad que va a tocar como máximo al eje Y. Generalmente, la de grado 5 puede ser que tenga hasta 5 raíces. ¿Sí? Como máximo, igual, de todas formas, nosotros trabajaremos con grado 3 o grado 4, como mucho. Pero, por ejemplo, que este sea el gráfico, va a tocar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puede que haga algo así. Vaya hasta allá, baje, por acá. ¿Sí? Que haga una cosa así. Que toque 5 veces al eje X. Puede que la toque menos, ¿sí? O puede que la toque las 5. Eso va a depender de la particularidad de la función. Generalmente, cuando se trabaja con grado 3, ¿sí? N igual a 3 o N igual a 4, y nos vamos a fijar el primer coeficiente, o sea, el A, si es mayor a 0 o si el A es menor a 0. Este cuadrito está en el librillo, pero se los explico para que ustedes vean cómo funciona particularmente. Y es que, si es mayor a 0 y tiene grado 3, la gráfica va a arrancar de abajo, sube y vuelve a subir. Y tocaría en 3 puntos. ¿Sí? Si toca en 4 y es positiva o mayor a 0, es como si fuera una M, pero invertida, ¿sí? Y toca en 4 puntos. Como máximo, puede ser que uno de estos puntos sea el vértice, entonces ya no tocaría 2 veces, 4 veces tocaría 3. Y si es menor a 0, es invertida, viene de arriba, sube y vuelve a bajar, y tocaría 3 veces, como máximo. Y si es menor a 0, pero tiene grado 4, sería como una M, o una montaña, pero para abajo. Lo mismo, puede que uno de estos sea un vértice y sería un solo punto, tendría 3 raíces. En el libro de ustedes, en el apunte, les proponen que utilicen la aplicación GeoGebra. Está buena si la quieren chusmear. Está, creo que GeoGebra, la aplicación, y también está GeoGebra online. Sí, está online. Está online. Está buena para que vayan verificando. Está muy buena. Sí. Incluso creo que está para el celu. Y también para álgebra la van a usar. Así que ustedes van variando, van inventando las funciones que quieren y el programa directamente, la aplicación directamente te tira cuál es la gráfica. Está bueno para que vean cómo van variando respecto a, por ejemplo, si cambian la ordenada del origen, si ponen otros términos cuadráticos, cúbicos y demás, ¿sí? Así que pruébenla más que nada para chusmear y para poder ir viendo cómo funcionan este tipo de funciones. Pero no se desarrolla demasiado en el ingreso, porque tampoco las vemos demasiado durante la carrera, ¿sí? Es necesario que ustedes las conozcan y sepan las características que tienen, ¿sí? En el sentido de que cómo arrancan y cómo depende de su coeficiente principal o de la cantidad de raíces que pueden llegar a tener. Es como la presentación del tema, básicamente. Bueno, y ahora viene la función racional o homográfica.
Estas funciones, a mí es la que más me gusta, y después termina gustándole a todos, pero bueno, al principio asusta un poco. Esta función tiene la característica de ser racional. ¿Qué sucede? Yo voy a tener una función que tiene un numerador, que si bien es lineal, tiene un denominador donde también hay x. Entonces yo tengo una x en el numerador y una x en el denominador. Tendría como dos funciones lineales, pero una en el numerador y otra en el denominador. La gráfica de las funciones homográficas son las hipérbolas. ¿Cómo es una hipérbola? Yo tengo el eje X, el eje Y. Bueno, voy practicando y me va saliendo al final de la clase hacerlo recto. Tiene la particularidad que va a tener dos asíntotas, por ejemplo. Vamos a ver qué es una asíntota. Por ejemplo, esta y esta. ¿Sí? Y la gráfica se va a encontrar en ramas opuestas. En esta y en esta. Tienen que ser iguales. En esta y en esta pueden encontrarse en la de arriba y en la de abajo. ¿Sí? Siempre van a estar en cuadrantes opuestos. Van a ser iguales, pero opuestos. Ya vamos a ver cómo se grafica, porque ella también tiene sus características y sus puntos. Si bien es más compleja, no es más compleja, sino que son otros puntos los que nosotros vamos a sacar. Con las que solemos trabajar en realidad son con gráficas más sencillas, ¿sí? Este tipo de gráficas las van a ver más que nada en álgebra, pero nosotros solemos trabajar con asíntotas que van a ser verticales y horizontales. O sea, una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Yo voy a tener una asíntota acá y una asíntota, por ejemplo, acá. Esta sería mi asíntota horizontal y esta sería mi asíntota vertical. Entonces, como dijimos, nuestras funciones pueden estar en cuadrantes opuestos, pueden estar en estos dos o en estos dos, ¿sí? Se va a graficar en esos dos cuadrantes. Y también va a tener esta forma. ¿Qué son las asíntotas? Son rectas, ¿sí? Por los cuales mi función se va a acercar infinitamente, pero no la va a tocar nunca y mucho menos atravesar. Entonces es como que me limita mi función respecto de, al tener dos asíntotas me limita respecto al eje X y al eje Y. Se forman como nuevos ejes en los cuales la función se va a acercar lo más posible, pero no la va a tocar. Si nosotros hiciéramos en el GeoGebra, en algún punto voy a tener la asíntota acá y voy a tener la función que va a pasar bien cerquita, ¿sí? Pero no la va a tocar nunca. A partir de ahí se vuelve de cierta manera constante la función. Ahora lo que tenemos que identificar nosotros, o lo que tenemos que averiguar nosotros, son 4 puntos importantes. ¿Qué van a ser? El primero, ¿cuál es mi asíntota horizontal? ¿Cuál es mi asíntota vertical? ¿Cuál es mi corte en X? ¿Sí? ¿Y cuál es mi corte en Y? ¿Escuchan mucho ruido ustedes? ¿O me escuchan bien? Hay ruido, pero se te escucha bien. Bueno, sí, porque los vecinos pusieron el tango a todo lo que da. Bueno, corte en X y el corte en Y van a ser las cosas. Entonces, yo lo que voy a necesitar acá es, recuerdan que en el anterior estábamos vértices y raíces. Acá voy a necesitar mi asíntota horizontal, mi asíntota vertical, mi corte en X y mi corte en Y. ¿Cómo se saca eso? Tiene formulitas, o sea que también es sencillo. La asíntota vertical,
Primero vamos a copiar de vuelta cómo es la función, así es más fácil de identificar. Mi función era y es igual a ax más b sobre cx más b, siendo a el que acompaña a x, b el término que está solito en el numerador, c el término que acompaña a x, d el término que está solito en el denominador. Entonces, ¿cómo saco yo mi asíntota vertical? La voy a sacar como. Recuerden que yo tenía la gráfica así y tenía que mi asíntota vertical era así. ¿Sí? Es una recta. No es función. Acuérdense que yo no podía tener una función así porque no era función, tenía un valor de x y muchos de y. ¿Sí? Esto no es función, es una recta asintótica. Entonces, si bien está vertical, igual que el eje y, la asíntota vertical representa un valor de x. ¿Sí? Yo acá tengo un valor de x. X es igual a algo, a un valor, en este caso va a estar negativo, ¿sí? Puede estar acá, o puede estar sobre el eje y. Pero lo importante es que si bien esta asíntota vertical, a nosotros nos da un valor de x. Ese valor de x va a estar representado por la fórmula menos d sobre c, siendo d este valorcito y siendo c este valorcito. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos matemáticamente, ¿qué nos representa la asíntota vertical? Nos representa ese punto del dominio donde la función no puede ser cero. ¿Se acuerdan ustedes que el denominador no podía ser cero? Tenía que ser distinto de cero. Bueno, como el denominador tiene que ser distinto de cero, Sí. excelente. Como el denominador es distinto de cero, va a haber un punto en el que la función no va a existir. ¿Sí? Entonces, por eso termina siendo la asíntota vertical. ¿Qué es esto? Ahora, es esa formulita. Ya vamos a hacerlo con un ejercicio y vamos a ir sacando con valores numéricos. La asíntota horizontal es un valor de y. También puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque acá me va a cortar ahí en algún punto. Ese valor va a ser. Y es igual a sobre c. Después, el otro punto que nosotros necesitábamos importante eran los cortes. ¿Dónde me cortaba la función? A mi eje x, en mi eje x, en mi eje y. Entonces, yo tengo que el corte en x va a ser cuando la función sea igual a 0. Esto ya lo vamos a hacer numéricamente, ¿sí? Cuando mi función valga 0, o sea, cuando toda esta función sea igual a 0. Yo la voy a igualar a 0 y voy a sacar mi corte en x. Y mi corte en y va a ser aquel valor de x en que la función, perdón, va a ser aquel valor de la función en la que x valga 0. Entonces yo voy a reemplazar 0 y 0 acá y me va a dar un valor. Si nosotros lo queremos representar como función, esto es b sobre d. Saco b y saco d y lo pongo acá. Va a ser un punto en el que me va a cortar al eje x. Ahí. ¿Estamos? ¿Están todos? ¿O se me cortó a mí sola? No, sí. No se cortó, ¿no? Bien. No. Bueno, entonces si yo reemplazo por b sobre c, me va a terminar dando mi corte en y. Y si quiero saber mi corte en x, fíjense, yo voy a hacer que esa función sea 0. 0 va a ser igual a ax más b sobre cx más b. Todo esto que estamos dividiendo pasa multiplicando. Todo esto por 0 nos termina dando 0. Nos da es igual a x más b.
pasa b para el otro lado, como menos b es igual a x, y este a que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el corte en x se va a dar en menos b sobre a. Si nosotros lo queremos poner como fracción, como ecuación, con fórmula, vamos a poner que el corte en x se va a dar en x igual a menos b sobre a. Y el corte en y se va a dar en y es igual a b sobre c. ¿Sí? Con lo cual, con estas 4 formulitas, se las van a tener que saber, si no tienen que despejar, pero con estas 4 formulitas yo ya puedo graficar mi función. Fíjense que es una función que parece bastante rara, bastante compleja, pero que con estos 4 puntos yo ya la puedo graficar tranquilamente. ¿Sí? Puedo hacer toda esta gráfica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Entendieron cómo funciona? ¿O más o menos? Yo más. Bueno, ahí lo vamos a ver en un ejemplo puntual con números. Vamos a hacer, por ejemplo, 3x menos 7 sobre 5x más 2. Lo primero que tenemos que hacer es sacar cuál es el a, cuál es el b, cuál es el c y cuál es el d, para poder operar más fácil. El a era el que acompañaba a x, o sea, 3. El b, el que estaba solito en el numerador, menos 7. Siempre va con signo, ¿sí? El c es 5 y el d es 2. ¿Sí? Ahora vamos a ir sacando los 4 puntos característicos. Primero dijimos que era la asíntota vertical. Y su formulita era x es igual a menos d sobre c. Menos d es menos 2 sobre c, que es 5. Menos 2 quintos. O sea que en menos 2 quintos yo voy a tener mi asíntota vertical. Vamos a ver mi asíntota horizontal. Era un punto de I. Y la fórmula era A sobre C. Entonces, A es 3 y C es 5. O sea que a los 3 quintos está mi asíntota horizontal. Lo otro que tenía que averiguar era el corte en X. Es un valor de X que daba, por fórmula, menos B sobre A. Menos B, que es menos 7, sobre A, que es 3. Entonces el corte en X nos va a dar 7 tercios. Que espero que nos quedó todo en fracción, pero bueno. Y el corte en Y nos va a dar Y es igual, dijimos que era B sobre C. B es menos 7 y C es 5. Este sería el corte en Y. Yo ya tengo los 4 puntos característicos, ¿sí? ¿Esto quedó claro? ¿Se entiende? ¿Cómo hice? Sí, se entiende. Bien. Yo saqué cuál es lo más importante es que saquen el A, B, C y D y después reemplacen en las fórmulas. Ahora quizás lo más complejo es pasarlo a la gráfica. Vamos a pasarlo a la gráfica. Esto ya es consulta. Vamos a ver. Vamos a... Si trabajamos tranquilos con más hojas. Oh, esperen un segundo. Que se el dedo. Ya está. Bien.
Vamos a pasarlo ahora. Vamos a anotar acá en un costadito los valores, los que obtuve recién, que era asíntota vertical, asíntota horizontal, corte en X, corte en Y. Asíntota horizontal, dijimos que era Y es igual a, perdón, asíntota vertical, X es igual a menos 2/5. Asíntota horizontal, Y es igual a 3/5. Corte en X, X es igual a 7/3. Y corte en Y es igual a menos 7/5. Vamos a pasarlo a decimal como para hacerlo más preciso. 2/5 es 0,4 menos 0,4. 3/5 es 0,6. 7/3 es 2,33, periódico. 7/5 es 1,4, negativo. Bien, vamos ahora a pasarlo a la gráfica. Oh. A ver si puedo hacerlo bien recto. Bien. Tenemos acá X, acá Y. Y vamos a tener mi asíntota vertical, les voy marcando con diferentes colores. La asíntota vertical es menos 0,4. Yo acá tengo, voy a poner acá 1. Vamos a hacer más chiquito porque se van a notar. 1, menos 1. Acá tengo 1. Acá tengo 2. Acá tengo 1. Menos 1. Y acá tengo menos 2. Y acá tengo 1. Bien. Mi asíntota vertical dijimos que era menos 0,4. Entonces, acá tengo menos 1, menos 0,5, menos 0,4 será algo acá. Entonces, asíntota vertical. Bien. La asíntota horizontal es igual a 0,6. Acá le vamos a poner asíntota vertical. Y es igual a 0,6. O sea, acá tengo 0,5, un poquito más arriba sería 0,6. Obviamente es infinita esta, ¿no? Nosotros marcamos un pedacito, ¿no? Bien, esta sería mi asíntota. El corte en X era menos 7/3. A ver. Corte en X. No, 7/3, porque era menos con menos, era menos B sobre A, menos con menos, más. El Y es menos 7/5. Sí, está bien, menos 7/5. Bueno, ahora lo que vamos a marcar son los cortes. Y acá hay que prestar atención a algo. Miren, el corte en X nos dice que es 2,33 periodos. O sea, que aproximadamente sería acá. Y el corte en Y nos dice que es menos 1,4. Menos 1, 1,5 acá, 1,4 acá. Fíjense, yo acá tengo dos puntos. Y voy a tener mi asíntota en estos dos cuadrantes. Entonces, como yo sé que cada rama va a estar en un cuadrante opuesto al otro, no es que acá va a haber una rama para acá y acá otra para allá, o sea, en cada cuadrante, acá se me forman 4 cuadrantes. Sería el cuadrante 1,
El cuadrante 2, en realidad, lo vamos a hacer en sentido antihorario. Acá se nos forma el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿sí? Cada rama va a estar en un cuadrante. O sea, las ramas van a estar en dos cuadrantes que van a ser opuestos entre sí, ¿sí? Pero no tengo en una rama en un cuadrante dos ramas, ¿sí? Como acá yo tengo estos dos puntos, lo que tengo que hacer es unir esos dos puntos. Porque quiere decir que estos dos puntos me van a formar una rama. ¿Cómo los uno? Es medio ojo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a saber es que acá se va a acercar. Ay. Espera. Voy a hacer una cosa porque si no, no puedo dibujar de se va a acercar a la asíntota vertical, pero no la va a tocar nunca. Entonces yo sé que va a ser algo así mi gráfica. A ver si me puedo acomodar para hacerlo de alguna manera que me quede bien dibujado. Me da bronca porque yo lo dibujo bien en el papel. Bueno, son los gajes de dar clases así. Acá se va a acercar, sí, pero no la va a tocar nunca. Y acá también. Esta rama se va a acercar acá a la asíntota horizontal, pero no la va a tocar nunca. Pues, recuerden que la asíntota horizontal continúa hasta acá. Entonces, estos se van a unir entre sí de esta forma. Ay, que me da mucha bronca no poder dibujar bien. Estas dos ramas se van a unir algo así y algo así. Bien, lo importante es que ustedes esta rama la unan así en general. O sea, si yo tuviera Ay, me indigno. Si yo tuviera algo así, la rama esta sería una cosa así. ¿Sí? Sería, o sea, es la unión de estos dos puntos. Ahora, ¿cómo grafico? Yo sé que la otra rama va a estar en el cuadrante opuesto. Va a estar acá opuesto. En el 2 y en el 4. O en el 1 y en el 3. ¿Cómo grafico? Como en esta rama yo no tengo ningún punto característico, casualmente mis dos puntos característicos, que eran los cortes, me dan en el mismo cuadrante, yo esta rama directamente la marco a ojo. Siempre y cuando sabiendo que va a estar despejada con esta otra, ¿sí? Si yo tengo esta acá, la despejada va a ser acá. No la puedo hacer pasar por acá. No, tiene que estar aproximadamente a la misma distancia que va a ser esta otra del centro, ¿sí? No, si yo tuviera una rama así, yo ya sé que la otra va a ser así. ¿Sí? Son entre sí opuestas y espejadas. Toma de referencia ese punto que vos pusiste ahí entre... Tomo de referencia, claro, tomo de referencia el centro de mis asíntotas, ¿sí? Tomo como referencia este centro. En muchos casos pasa que les dan, justamente le tocan los dos puntos característicos en un mismo cuadrante. No importa, no se preocupen porque ustedes no les van a no les van a pedir que sean tan precisos para marcar la otra, pero sí que sea relativamente similar. Yo a veces le digo a los chicos, bueno, midan, de acá a la rama te dio aproximadamente 3 centímetros, bueno, ponle 3 centímetros para allá y dibujar en la misma forma. Lo que no está bien que dibujen es que sean un cuadrante compartido, ¿sí? No puedes dibujarlo en este cuadrante y en esta, o en este cuadrante y en este, ¿sí? Siempre van en cuadrantes opuestos. Eso es lo que buscan que ustedes sepan. ¿Cómo es la característica principal de las homográficas? En el sentido de que van en cuadrantes opuestos y los puntos característicos que son estos cuatro. Si ustedes marcan bien las asíntotas y los cortes, ustedes después van a poder unir. También puede ser que les aparezca, por ejemplo, que tienen de esta forma. Tienen así, ¿no? Y la asíntota la van a tener, por ejemplo, una asíntota acá y la otra acá.
Entonces te da punto característico, te da las asíntotas, asíntota vertical, asíntota horizontal, y los cortes te da un corte acá y te da el otro corte acá. Son cuadrantes opuestos, o sea que te da un punto de una rama y un punto de otra rama. Decís, bueno, ¿cómo las grafico? Y yo sé que son opuestas, bueno, y que van a ir hasta se van a acercar a la asíntota. Entonces, la hago que se acerque la asíntota así, por acá y por acá, pero que pase por el punto, obviamente, y acá lo mismo, que pase por el punto y que se acerque la asíntota por ahí y que se acerque la asíntota por acá. ¿Sí? ¿Qué les van a pedir de eso? Que la gráfica pase por los puntos característicos, que se acerque a las asíntotas y no las toquen, y a su vez que estén en cuadrantes opuestos. Nada más que eso. Bueno, yo digo nada más, capaz que es re complejo, pero digo que no van a necesitar precisión. Por eso es que no van a necesitar que para 1 cuánto vale, para 2 cuánto vale. No necesitan hacer matar. Es marcar los 4 puntos característicos y como plus, saber que van en cuadrantes opuestos, las ramas, ¿sí? No las puedo poner en cuadrantes que son, están compartidos. ¿Quedó claro? ¿O fue muy rápido? No, va, yo entendí. Yo entendí. ¿El resto? Yo también entendí, gracias. Bueno, intenten graficar, ¿sí? Intenten hacer algunos de los ejercicios que están en la guía. Fíjense que Chami también tiene ejercicios piola. Ahí me fijo en el chat, si están poniendo. Que se entendió, buenísimo. Fíjense que... Esperen que voy a cerrar esto y así charlamos un ratito. Bien. Fíjense que lo más importante de este tipo de ejercicios es que ustedes se pongan a practicar. No son ejercicios que son súper complejos, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta bien son esos puntos característicos. Con esos puntos característicos ya después las funciones, las gráficas salen. Pero traten de practicar, traten de ver si surge alguna duda a medida que lo van haciendo. La semana que viene vamos a ver funciones trigonométricas que son un poquito más difíciles, pero se lo vamos a explicar de una manera que ustedes lo puedan entender bien. Y aprovechen a descargarse GeoGebra, tanto en el celu o lo pueden ver por internet. Y practiquen ahí para ver cómo funcionan. De hecho, si ustedes empiezan a hacer el dibujo de una función, la gráfica de una función, después cárguenla en el GeoGebra para comprobar que lo hayan hecho bien y de ahí ustedes mismos pueden ir viendo cómo se modifica, si les salió, si no les salió y demás. Bien. ¿Quedó alguna duda de este tema? No, por lo menos yo entendí. Yo entendí todo. Ahora que lo haga, ahora cuando lo haga, ahí yo te voy a decir. No, va a salir, van a ver que va a salir. ¿El resto? Una pregunta, la clase que Sí. viene vamos a ver exponencial, logarítmica, las otras funciones que faltan. En realidad, las funciones o sea, hay un montón de funciones más que existen. Respecto a las gráficas de funciones logarítmicas y demás, yo no vi que estuvieran en el cuadernillo. Lo que sí vi son las funciones seno y coseno. Me voy a fijar bien si también les enseñan gráficas de logarítmicas. Generalmente no aparecían en el ingreso, por lo menos hasta este verano, hasta el 2020, no aparecía la gráfica de funciones logarítmicas y de exponenciales. Generalmente lo que les puede aparecer es una genérica y que ustedes la marquen como para tener idea de la forma que tienen. Pero no les hacen hacer como estos análisis de los puntos característicos y demás. De todas formas, yo me voy a fijar para la clase que viene y lo que falte de funciones, que es la clase siguiente, la 8, lo vamos a ver ese mismo día. ¿Bien? Claro, muchas gracias. De nada.